¿Mm? La ganancia secundaria propone que detrás de aquello que seguimos haciendo, aunque no nos guste, hay un beneficio oculto. Por ejemplo, que seguir fumando tiene un beneficio para mí. Por eso se llama ganancia secundaria, porque es algo que estoy ganando, pero no es lo primario que estoy ganando. Porque a nivel primario, fumar me parece que es algo que hace mal, que no me gusta, que lo quiero dejar. Pero a nivel secundario, oculto, me da algo, ¿sí? Y esto tiene que ver con la forma en la que nuestro cerebro computa las cosas, que es una especie de ecuación placer-dolor, ¿sí? Funciona muy básico en este sentido, nuestro cerebro. Quiere decir que si yo quiero cambiar, necesito lograr que mi cerebro entienda que ir en la dirección que quiero ir es más placentero que donde estoy ahora. ¿Mm? Todos tenemos un cierto nivel de placer en nuestra vida, ¿sí? Inevitable. Es muy difícil vivir sin placer. Es muy difícil vivir sin placer. De hecho, los ataques de pánico tienen bastante que ver, como investigó, por ejemplo, Alexander Lowen, que es el padre de la terapia bioenergética, tiene bastante que ver con cuando nos desconectamos del placer, de uno u otro modo, ¿sí? Entonces nuestra cabeza empieza a buscar la respuesta a eso que me falta en el futuro. Siempre hay algo más por hacer. Siempre va a estar en algún lado en el futuro. Y nuestro cuerpo y nuestra mente están cerrados a la capacidad de sentir placer. Entonces, inevitablemente todos tenemos un cierto nivel de placer que experimentamos en nuestra vida hoy. Si no estamos cambiando, esta especie de ley de la ganancia secundaria nos dice, no estás cambiando porque no estás siendo capaz de convencer a tu cerebro de que es más placentero el cambio que quedarte donde estás. ¿Sí? Repito, no estás siendo capaz de convencer a tu cerebro, es decir, de darle las razones necesarias para que esa realidad que vos proyectás a futuro se vea como más placentera. Tu cerebro está asociando dolor a ese cambio. Tu cerebro está asociando dolor a cambiar. Entonces, yo quiero dejar de fumar, pero el dolor que mi mente está proyectando, porque quizás digo, qué lindo sería, no fumo más, estoy más saludable, pero esa clase de imágenes que me armo en la cabeza no me generan el suficiente placer versus las otras imágenes que sí se están armando en mi cabeza que me causan dolor. Qué difícil va a ser, quizás no voy a tener esos ratos para compartir ese pucho que me daba, no sé, un momento de distensión o de relax del laburo o de lo que sea. Y esas imágenes de dolor son más fuertes. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos usar una herramienta que es la de apilar razones. Lo primero es ser sinceros. Uno de los paramis, que es una de las cualidades que describió Buda, que nos ayudan a avanzar como seres humanos, uno de los paramis es sacha, verdad, veracidad. Y eso no significa verdad o veracidad para con los demás, significa ante nada verdad y veracidad para con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, si yo digo que quiero algo, pero no lo estoy viendo como un resultado en mi vida, primero lo acepto, pero además ahora tienen una información extra y es, evidentemente, no estoy ganando la ecuación placer-dolor, ¿sí? No estoy ganando la ecuación placer-dolor. ¿Se acuerdan de imagen más significado igual predisposición a la acción? Bien. Imagen más significado igual a... Qué complicado, ¿no? Y si lo ponemos como imagen más significado igual a acción. Imagen más significado igual... Acción. Bien. Entonces, estos significados que me estoy construyendo no están ganando la ecuación de placer-dolor. Y eso es otra cosa de la que pueden estar seguros. Es decir, fallamos en construirnos una realidad futura lo suficientemente convincente.
Si no estoy cambiando, aunque digo que quiero cambiar, estoy fallando en construirme una realidad futura que sea suficientemente convincente, es decir, que me genere suficiente placer, más que el que hay ahora. De hecho, tiene que, yo diría, ser tanto más placentera para pagar por el dolor que también está asociado con ese cambio. ¿Sí? Ecuación. El placer futuro tiene que ser mayor al placer actual más el dolor del cambio. Pará, ¿quién sos? ¿Era necesario? No, no era necesario. ¿Se entiende esto? ¿En serio? El placer a futuro tiene que ser mayor que el placer actual más el dolor del cambio. ¿Sí? Es decir, tengo placer actualmente y hay un dolor por cambiar. Tengo que tener suficientes razones, suficientemente convincentes, excitantes y placenteras, suficientes, y eso me va a poner en movimiento casi automáticamente, o me va a ayudar a dar el paso. Entonces esto se llama apilar razones. No están cambiando en alguna materia de su vida, tienen que apilar razones. Tienen que tomarse el puto trabajo de encontrar más razones por las cuales ese cambio es relativo. Si no, tienen que aceptar, no tengo más razones por las cuales hacer este cambio. Esa es la realidad de hoy. Y entonces no lo quiero. Entonces no quiero este cambio realmente. Y entonces por lo menos nos dejamos de mentir. ¿Sí? Eso es lo peor. Para muchas personas, esas razones no se encuentran en uno. Muchas veces haríamos más cosas por los demás de los que haríamos por nosotros mismos. Muchos harían más por sus hijos o por otros de lo que hacen por uno mismo. Entonces muchas veces el apalancamiento, esas razones extra, se encuentran en algo que queremos para los demás. Una persona quizás no tiene realmente suficientes razones para dejar de fumar por sí misma, pero cuando piensa en la imagen que va a dar a 5 o a 10 años a sus hijos, quizás encuentra suficientes razones. ¿Por qué? Porque los ve a ellos fumando. Porque están imitando su propio modelo. ¿Sí? Mamá, papá, es así. Me copian. ¿Sí? Entonces, no hace falta que les dé una fórmula puntual. Ustedes mismos busquen qué imágenes y qué razones me puedo pintar, armar, crear de forma convincente. Tengo que, de algún modo, buscar la ruta del placer. ¿Sí? Del placer futuro. Hasta encontrarla. ¿Estamos con esto? Bien. Levanten la mano. Levanten la otra. Chóquenle al lado. ¡Ah! No, tampoco se me anticipen. ¿Sí? Bueno, gente, seguimos entonces. ¿Sí? Si es que esto funciona, nos vamos a meter en la temática de las creencias. ¿Sí? Esto es muy interesante, perdón. Vamos a reflexionar mucho al respecto de esto, antes de entrar en el tema de las creencias. Y es que hay una regla que se repite, se comprueba una y otra vez, y es que hay cierta clase de acciones que nos cuestan tomar más que otras. En general son esa clase de acciones que resuelven esos problemas, ¿sí? Que dijimos que son los problemas de crecimiento, los que nos hacen crecer. Las acciones que más nos cuesta tomar, ¿saben por qué es? Porque toda acción trae consigo una semilla, por así decirlo, de quién soy, quién es el hacedor de esta acción. Ciertas personas actúan de cierto modo. Entonces, las acciones que más nos cuesta tomar en nuestra vida es porque si yo las tomo, si yo hago eso, esas acciones se convertirían en los testigos de que yo soy una nueva persona. ¿Se entiende esto? Esas acciones que más estoy postergando es porque actuar de ese modo no está dentro de mi identidad actual. Actuar de ese modo ya es ser otra persona. Y cuando actuamos de ese otro modo, de forma consistente, tenemos una nueva identidad. Entonces, para evaluar cuáles son aquellas acciones que más están postergando, ¿en quién los convertirían?
Los convertirían en alguien que se expone y, no sé, triunfa en las redes, se viraliza en las redes, o que tiene más dinero del que necesita. ¿Mm? Por ejemplo, a nivel dinero, esto es muy común, ¿no? Vivimos siempre con lo justo. Tomar esa clase de acciones que me llevarían a tener un excedente de dinero me convierte en otra persona. Quizás mis padres nunca fueron de ese modo, ¿sí? Y entonces acá hay algo también interesante, que lo dijo Bert Hellinger, que es, de algún modo, tenemos una especie de presión de nuestro árbol familiar de cumplir con esos estándares de nuestro árbol familiar. Por ejemplo, de cómo son papá y mamá, de cómo se hacen las cosas en mi árbol familiar. Entonces, no solamente es una cuestión de que yo me estoy convirtiendo en alguien distinto, es que mi árbol familiar, de aquí en adelante, porque miren esto, hablamos de que el futuro, hablamos de que el futuro puede ser un hijo del pasado o del presente. Mi árbol familiar, mi descendencia, puede ser un fruto del presente, es decir, de lo que acabo de elegir a partir de ahora, o del pasado, de lo que hicieron 1, 2, 3 generaciones para atrás. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? 2, vamos allá primero. Ya. ¡Ja! El dolor al cambio, la ecuación. Sí. Y como mencionaste a Bert Hellinger, si nosotros tenemos más dinero, ahí están las limitaciones que tenemos. Si tenemos más dinero que nuestros padres, le estamos siendo desleales. Son nuestras lealtades, serían las creencias limitantes, ¿no? Sí, ¿y te puedo decir otra cosa? Sí. Que me viene como anillo al dedo. El dinero es posibilidades, ¿no? ¿Quién está de acuerdo que el dinero es posibilidades? Cuando yo tengo el dinero justo, mis posibilidades son siempre las mismas. Cuando tengo más dinero, ese abanico de posibilidades es tan grande que me obliga a ejercer mi responsabilidad por sobre eso. ¿Sí? Ahora, piensen en una cosa. ¿El dinero son posibilidades? ¿O el dinero es el fruto, es decir, la consecuencia de una mente que ve posibilidades? Levante la mano quien ha, en su vida, en lo que va de su vida, cambiado sustancialmente su estatus económico. Levante la mano. Bien. ¿Están de acuerdo los que levantaron la mano en que el dinero fue consecuencia? Mejor dicho, levante la mano si están de acuerdo con que ese dinero que llegó fue consecuencia de, antes que nada, haber visto nuevas posibilidades. Entonces no, el dinero no es más posibilidades. El dinero es el fruto de una mente que ve más posibilidades. ¿Sí? Entonces le chocan al compañero y le dicen, hoy elijo empezar a ver nuevas posibilidades. Hoy elijo empezar a ver nuevas posibilidades. Voy a hacer las frases más cortas, sí. Posibilidades, ya, no, es demasiado poco. Aún tengo que buscar un término intermedio. Bueno, muy bien. Pero había otra pregunta. Allá, Luján, vamos. No, en realidad es un comentario para ver si en algún momento de todo esto... ¿Cómo que no? Pará. ¿Qué? No. ¿No o sí? No, ¿Vieron? no sé si viene al caso de lo que voy a decir. Escucha, ¿cuántos empiezan sus frases con no? Como si fuera como no. Como si fuera no. No, pero pará, no sos vos. Esto es tan común que te tomo de ejemplo, no sos vos. ¿Quién empieza sus frases con no muy frecuentemente? Levante la mano. Esto es muy común. Es como... ¿Por qué? O sea, trabajemos con la lingüística. La lingüística, a ver, coaching ontológico, PNL y casi cualquier tradición espiritual le dio una importancia sublime al uso del lenguaje. No porque tenían ganas, porque pintó, che, el lenguaje debería ser importante, ¿no? Para los humanos, no. No. Entonces, podemos trabajar con el lenguaje porque el lenguaje es una especie de chivo expiatorio de lo que no tenemos todavía tan claro que sucede acá adentro. Nos ayuda a ganar claridad. Te tomé como ejemplo, sí, simplemente. No, excelente, aparte. Justo viene a lo que te voy a decir. Bien. Porque vos dijiste que no avanzábamos porque nos faltan razones que nos generen más placer que el que tenemos ahora, etc. Sí. Yo ahí ya no te puedo seguir escuchando porque me vienen dos palabras que las vas a desarrollar en algún momento. Bien. Que tienen que ver con la culpa y el merecimiento. Bien.
Te bajan así. ¡Puc! Expláyame un poco más. Porque para vos buscar razones que te den más placer que el que tenés ahora, etcétera, etcétera, tenés que sentirte digno de ese placer. Wow. Wow. Entonces, vos lo que estás diciendo es que... quédatelo que lo vas a necesitar. Me encanta. Vos estás diciendo... Pánico escénico. Vos estás diciendo, no importa eso. Vos estás diciendo que en el proceso de buscar razones para ir por la vida que querés, Sí. te empieza a aparecer la culpa. Culpa y merecimiento, las Bien. dos. Perfecto, esto nos pasa, ¿no? ¿A quién más le pasa? En todos los rubros, pues. Es como, che, me siento con papel y lápiz enfrente una mañana tranquila de domingo a buscar razones placenteras Tal cual. para ir por esa vida que quiero, que merezco, y de repente tengo culpa por lo que estoy imaginando. Así somos, ¿no? Es increíble. Primero, una cosa muy simple. Tenés una decisión. ¿Estamos de acuerdo en que... Uy, casi rompemos todo. ¿Estamos de acuerdo en que tenés la oportunidad de seguir adelante con ese proceso a pesar de la culpa? Eso primero. Sí, claro. Sí, o Pero sea, es vos- un debate, es un una debate. lucha. Vos podés tomar la decisión, vos podés hacer el esfuerzo necesario. Sí. Porque, a ver, esto no es un seminario de chasquear y, ¿no?, hacer pochoclo, no sé cómo se dice. Sí, sí, sí. Estamos estudiando dónde va el esfuerzo necesario, para mí al menos, ¿no? ¿Dónde va el esfuerzo necesario? Está bueno lo que decís porque por ahí, como esto de la culpa de merecimiento me suena a que es muy inconsciente, por ahí Pero no es tan inconsciente el porque- implantarlo de conciencia, es lo que yo voy a lo que estás Sí, diciendo, sí, sí. es como un trabajo de más conciencia Claro. para, comillas, ganarle a ese inconsciente que, bueno, le tenés que ganar terreno, por decir. Es algo como del sol sobre la luna, por así decirlo, ¿no? Traer luz. Pero, a ver, dejó de ser inconsciente cuando te sentaste enfrente del papel con lápiz, empezaste Exacto. a buscar todas esas razones, Exacto. todas las culpas que Exacto. estaban inconscientes, de repente son conscientes. Empiezan a estar ahí, no tengo culpa por esto, por aquello. Pero también es interesante que nos sentimos de un cierto modo. A ver, la culpa sería muy fácil charlarla, si solo fuera charlarla. Nos la sentimos, ¿no? Sí, claro. Y esto es lo que pasa cada vez que realmente queremos ir por una nueva identidad en nuestras vidas. Y es que ese paso que tenemos que dar, que no nos animamos a dar, no es racional, es intelectual. No es intelectual, es emocional. ¿Sí? Ese paso nos implica emocionalmente. ¿Mm? Y ahí necesitamos coraje, ahí necesitamos valentía. Y obviamente necesitamos también trabajar un poco con las creencias, y ahora vamos a eso. Lo último que digo, se Sí. puede conectar, que es muy bueno, como por lo menos que a mí me serviría para traccionar, que si para ganarle a la culpa del merecimiento, que si la persona que estoy siendo ahora, en tus palabras, es ecológica. Sí, es Porque que la capaz que culpa- si yo avanzo ahí, soy una persona mejor para mí y para los demás. La culpa que aparece en el proceso es parte del dolor al cambio que dijimos. Son esas emociones. A veces en coaching se dice el precio que no querés pagar. Eso también es parte de la veracidad. Yo digo que quiero un cambio, después me entero de los precios que tengo que pagar. Y después viene el segundo momento de la verdad, que es ahora, con el diario de mañana, ¿quiero pagar estos precios o no? Porque también puedo decir, no quiero pagar estos precios. Y una alternativa que tenemos es empezar a negociar. Yo puedo empezar a negociar a ver si encuentro atajos fáciles, ¿sí? Para no pagar esos precios y aún así tener eso que quiero. ¿Está mal hacer eso? No, de hecho, a ver, me parece interesante dedicarle algún tiempo a ver si esa vía es posible. Al fin y al cabo, ¿por qué vamos a hacer más esfuerzo del necesario, no? Veamos si hay algún atajo. Veamos si hay algún truquito. Pero démosle un tiempo definido para dejar de buscar truquitos. Pues llega un punto en el que decimos, no hay más truquito. La vía fácil no está. Y ahora tengo que decidirme si voy a tomar la vía difícil o no. ¿Sí? Entonces, la culpa y el no merecimiento, por así decirlo, entran dentro del dolor al cambio. Gracias. Un aplauso. Bueno, las estrategias del ego tienen algo en común. Si se ponen a pensar, todas ellas dicen algo. Dicen, yo no soy la causa.
¿Sí? ¿Lo notaron esto? Por ejemplo, ¿dónde estaban? Son todas perfectas para eso. Crítica. Crítica. ¿No? No, porque él, porque ella. Pero el problema está afuera. Echar culpas. Más claro, echarle agua, ¿no? La culpa es de comparación, ¿sí? Y entonces soy menos porque alguien es más. La queja es como siempre hay un problema que está afuera, ¿sí? Los noticieros, todo eso, ¿no? Como que máquina de alimentar eso, pero, a ver, no es una cuestión de los noticieros, hay algo adentro que se compra eso. Entonces, el ego, no sus estrategias, el ego mismo tiene una particularidad, que es, yo no puedo ser la causa. Esto lo dice un curso de milagros, ¿sí? Yo no soy la causa. Yo solo soy una víctima de las consecuencias, ¿sí? Víctima protagonista, la distinción fundamental del coaching, ¿sí? Yo solo soy alguien que experimenta las consecuencias. Y lo que nosotros podemos comenzar a entender hoy, acá, es que nosotros somos la causa y la consecuencia. ¿Se entiende? Que dice que hay una mala y una buena noticia. La mala noticia es que vos sos el problema. ¿Sí? Qué garrón, soy el problema. Yo, que hay algo mal en mí, ya está, el ego, castigo, autocastigo. ¿Sí? Nos encanta, pero qué boludo. Apenas algo nos sale mínimamente mal, pero qué boludo. La puta madre. ¿No? Somos adictos al autocastigo, a los grandes autocastigos que nos llevan quizás a hacernos daño, o a los pequeños autocastigos que también nos llevan a hacernos daño, pero son tan sutiles que no nos damos cuenta. ¿Sí? Estoy llegando tarde otra vez, pero qué boludo, la puta madre, siempre igual. ¿Sí? Los pequeños autocastigos. La mala noticia es que somos el problema. La buena noticia es que somos la solución. ¿Se entiende? Somos la causa y el efecto de los significados que construimos para nuestras vidas. Entonces, vamos a ponernos un toque de pie. Así ya no se vuelve todo tan estático. Un poquito de cambio de estado. ¿Me ponen esa música linda que todos conocemos? ¿Sí? Se van a poner ahí en el pasillo, todo, en grupitos de 3, 4. Y a saltar, vamos. Entonces, uno de esos 3 o uno de esos 4, uno de esos 3 y uno de esos 4 le baila a los otros. Le tira su pasito. Vamos. Dale, tira tu paso. Tírenle un paso al compañero. Y vayan cambiando, vayan cambiando. Dale, vamos, vamos. Usen el cuerpo como quieren que sea su vida. Usen el cuerpo con el nivel de energía que quieren que sea su vida. Arriba, arriba. Subime esa música. Subime esa música. Vamos ese trencito. Dale, dale, vamos, vamos. ¿Ya bailaron todos? ¿Ya bailaron todos? Dale, seguimos. Seguimos. Celebración. Demasiado temprano para celebrar. Las creencias son enunciados al respecto de lo que creemos que es cierto. Una cosa importante a entender de las creencias es que no interesa tanto si las creencias son universalmente válidas o no. Pero desde la mirada del coaching, lo que yo creo, simplemente lo mido según su utilidad. Según su utilidad. Esto quiere decir que yo puedo elegir creer cosas. Y es verdad, podemos elegir empezar a creer ciertas cosas.
Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque el proceso por el cual hemos dejado de creer ciertas cosas y hemos empezado a creer otras en nuestra vida, muchas veces fue automático. ¿Sí? Nos pasaron cosas, experiencias, que rompieron creencias anteriores e instalaron creencias nuevas, pero lo podemos hacer de manera consciente. Yo puedo elegir qué creer en base a si es funcional o disfuncional, si me sirve o no. Obviamente, si yo tengo instalada una creencia disfuncional, tengo que hacer un trabajo, tengo que hacer cierto esfuerzo para reemplazarla por otra creencia, por una creencia que me sirva. ¿Sí? Ahora, ¿por qué existen las creencias? ¿Por qué existen las creencias, no? ¿Quién sabe? Por allá dicen como, ¿quién da a saber? ¿No? Mi teoría es que las creencias existen porque son mecanismos de simplificación. ¿Sí? La realidad es muy compleja. Demasiado compleja. Hay muchísima información dando vueltas. Y de algún modo, para poder operar, para poder traer orden, necesitamos simplificarla. Las creencias son mecanismos de simplificación. Por ejemplo, todos tenemos una creencia en esta sala que nos dice que el techo no se va a desplomar y caer sobre nosotros aplastándonos hasta la muerte. ¿Sí? O alguien estaba en el momento anterior a que yo lo diga, levante la mano si alguien estaba pensando en el que el techo... Dale, Escorpio, que eso... Dale, justo en ese momento estabas pensando que el techo se iba a desplomar y caer arriba tuyo. Y sí, pero es una persona de toda la sala. Ah, bueno. Pero miren el nivel de simplificación que nos han aportado. Lo pensé en un momento, no lo pensé todo el tiempo. De hecho, muchas veces cuando se rompe esa frontera de la personalidad, ¿sí? Tenemos cosas como la paranoia, por ejemplo. ¿Sí? Se rompe ese mecanismo de simplificación y empieza a entrar demasiada agua. Entonces las creencias, sí, las necesitamos. Eso primero. Y segundo, me encanta porque en realidad tengo que avisarle que voy a cambiar antes, como para que diga. Después voy a probar el otro cambiador de... Ahí está. Después se va y cambia 80 diapositivas todas juntas. En el break lo cambiamos, háganme acordar. Bueno. Entonces, al ser enunciados de verdad y generalizaciones, le asignan significado a las cosas. ¿Vieron que estábamos hablando acerca de cómo construir los mejores significados? Acá nos damos cuenta de que tenemos este software, ¿sí? Que tiene instalados ciertos programas, que son mecanismos automáticos, para asignarle sentido a las cosas. Lo bueno es que está bajo nuestro control. Nosotros podemos tomar las riendas de ese mecanismo. ¿Sí? Entonces, para entender cómo se crean las creencias, tenemos que entender cómo funciona un aparato fundamental para nosotros, que es el de la memoria. Esta es un poco la ecuación que ocurre. Lo profundo que se graba algo en nuestra memoria tiene que ver con la intensidad con la que sucede, multiplicado por la frecuencia con la que eso sucede. Esto quiere decir que si yo tengo intensidad 1000 y frecuencia 1, un solo suceso en mi vida que haya sido sumamente intenso, suficiente para grabar algo muy profundo en nuestra mente. ¿Se entiende esto? Por contrapartida, podemos tener cuestiones de intensidad 1 y frecuencia 1000, y eso da 1000 también, ¿no? Funciona. Puedo tener una persona que puede ser papá, mamá, que todo el tiempo me decía alguna palabrita o alguna cosa, y fue suficiente porque era simplemente una palabra al pasar durante 5, 10, 15, 20 años, suficiente para instalar una creencia bien profunda. ¿Sí? ¿Esa creencia es positiva o negativa? Depende. ¿Sí? Algunos padres han instalado creencias sumamente positivas en sus hijos. El tema es que son positivas o negativas dependiendo de qué. ¿Quién me está escuchando? Si es funcional o disfuncional, ¿para qué? Depende de qué. Depende de lo que quiero, para lo que quiero lograr. ¿Quién lo dijo? Bien.
para lo que quiero lograr. Lo que pasa es que a veces ni estamos enterados, ¿no? Lo que quiero lograr va en automático. Obviamente que la supervivencia hay una parte de nuestro organismo que la quiere lograr todo el tiempo en automático. Por supuesto, ¿sí? Pero empecemos a ver las creencias desde el punto de vista de si no son útiles o no, en base a dónde quiero ir, y recalquemos de nuevo que entonces depende de, primero, a dónde carajo quiero ir, ¿sí?